Muy buenas tardes a todos. Desde la Federación Colombiana de Ganaderos es un gusto y un honor de verdad estar aquí y tener esta oportunidad tan maravillosa de presentarnos acerca de los retos del sector en materia de identificación y de trazabilidad del sector ganadero. Agradecer de manera sincera y muy especial a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas de México por esta invitación, la cual apreciamos mucho. Y en ese sentido, comenzar mi intervención sobre este tema haciendo la siguiente reflexión. Nosotros en Colombia tenemos una tradición ganadera de más de 200 años. Sin embargo, la entrada del sector a los mercados internacionales es de alguna forma reciente, de entrada de una manera importante, puesto que tenemos también una tradición con el socio comercial de Venezuela histórica. Pero vamos a ver cómo esto empieza a cambiar y cómo el mercado internacional nos empieza a absorber de una manera muy importante y el sector empieza a tener una mirada diferente de cómo debe ser su accionar. Y cuando empezamos en Colombia a mirar ese tema de los mercados internacionales, aparece claramente con una mayor importancia el tema de la identificación y de la trazabilidad. Tenemos un trabajo adelantado de cerca de 20 años, donde hemos tenido una serie de avances y retrocesos que no nos ha permitido tener un sistema de trazabilidad totalmente consolidado al día de hoy. Y esa es la experiencia que le queremos transmitir a ustedes. Cuando empezamos a organizar esta presentación, precisamente pensamos en eso. ¿Cuál es el mensaje que queremos transmitir? Y el mensaje que queremos transmitir es ver que hay experiencias positivas y hay experiencias que para los países de la región pueden servir de forma de evitar caer cuando uno ve en los vecinos que ya está hecho, pues mejor no hacerlo, ¿cierto? En ese sentido, la presentación que les queremos proponer tiene 4 puntos. Nos parece muy importante darles a conocer cómo está conformada la gremialidad y la parafiscalidad en Colombia. ¿Por qué? Porque vemos cómo la parafiscalidad, gracias a la parafiscalidad en Colombia, logramos tener un país libre de aftosa con vacunación. Vamos a ver más adelante la evolución de la enfermedad que tuvo el país y cómo en los años 80 teníamos tal cantidad de brotes de fiebre aftosa que el sector estaba casi que de alguna forma encadenado y encerrado. Con fiebre aftosa era imposible pensar en cualquier mercado internacional. Pero gracias a la parafiscalidad, que es recursos del sector ganadero invertidos en el mismo sector ganadero, logramos hoy en día ser un país libre de aftosa con vacunación. Pero tenemos esa calificación y eso nos permite entrar a diferentes mercados. Y como lo vamos a ver más adelante, no son los mercados ideales, pero son mercados. Y los mercados al final del día lo que permiten es generar esa distribución de ingresos a lo largo de la cadena y llegar hasta nuestro cliente final, que nuestro cliente en la federación es el ganadero. Luego de esa breve verificación o explicación de cómo es la gremialidad y la parafiscalidad en Colombia, queremos presentarles algunas cifras de referencia para dimensionar el tamaño del sector en este momento de cómo está la ganadería en Colombia y tener de pronto ese mapa mental de cómo está Colombia configurándose hoy en día, mirando hacia los mercados internacionales con los retos que tenemos que solventar. Para hablar en un tercer momento del tema de la sanidad, de cómo fue esa evolución en la sanidad, lo que hemos hecho en materia de identificación y trazabilidad animal y terminar con algunas ideas finales y conclusiones. La gremialidad en Colombia, en el sector ganadero, está en cabeza de FEDEGAN. FEDEGAN es la Federación Colombiana de Ganaderos, tenemos 61 años de funcionamiento y yo creo que es la entidad homóloga de la Confederación. Nosotros somos el gremio cúpula de la ganadería y a nosotros están afiliadas las asociaciones de ganaderos en las regiones. No tenemos vinculación directa con ganaderos, sino el ganadero en cada región a su asociación, a su comité ganadero y este comité ganadero a su vez a la federación. Tenemos la vinculación con 10 gremios que tienen alcance nacional, 114 asociaciones ganaderas y en los 32 departamentos que conforma Colombia tenemos la vinculación directa. Eso hace que
Fedegan tenga la representación y la vocería como gremio líder y cúpula de la ganadería en Colombia. Ahora, frente a la parafiscalidad, es un tema muy interesante lo que se vive en Colombia porque desafortunadamente, vamos a verlo ahorita más adelante en la presentación, y ustedes lo saben, a Colombia lo conocen en el mundo por exportador y productor de flores, de banano y de café, ¿cierto? Pero nunca se habla de Colombia como potencia, como productor de ganado. Y el peso y la participación que tiene la ganadería en Colombia es más grande que el café, que el banano y que las flores. Entonces Colombia está entrando en un proceso de transformación muy interesante y eso es una potencialidad que tenemos que divulgar. Frente a la parafiscalidad, la parafiscalidad se inicia en el año más o menos 93, donde venimos de una década de los años 80 con muchísimos problemas por la fiebre aftosa. Eso hizo que se buscara la creación del Fondo Nacional del Ganado. El Fondo Nacional del Ganado es una cuenta especial que administra Fedegan, con recursos que aporta cada ganadero. Los recursos que aporta equivalen al 75% de un día de salario mínimo. Esos son más o menos 26.000 pesos colombianos, lo que sería más o menos unos 5 o 6 dólares por cada cabeza sacrificada. Y por cada litro de leche vendido, el ganadero debe aportar al fondo el 0.75% del precio del litro. Eso va a una gran bolsa, que es el Fondo Nacional del Ganado. Y gracias a ese Fondo Nacional del Ganado se pudo desarrollar la campaña de vacunación en contra de la fiebre aftosa. Hoy en día en Colombia se vacunan 2 veces al año. Hay 2 ciclos de vacunación. Y se alcanza el 99% del hato vacunado cada año 2 veces. Eso permite que sigamos manteniendo el estatus de país libre de aftosa con vacunación. Ese es el programa fundamental del Fondo Nacional del Ganado y tiene otros programas adyacentes como asistencia técnica, fomento al consumo. Y por disposición normativa, la 6ª parte de ese fondo se destina al Fondo de Estabilización de Precios, que es del cual yo hago parte, y en el Fondo de Estabilización de Precios tenemos una tarea principal, y es el fomento a la promoción de las exportaciones de carne, leche y productos lácteos. El fondo fue creado hace 25 años, pero ha tenido un verdadero desarrollo en los últimos 15. ¿Y por qué? Porque nuestro objetivo es, nosotros hace 10 años más o menos, se entendió que Colombia era muy lento el crecimiento en el consumo y la única forma de poder aumentar la producción era aumentando el consumo, el último eslabón, ¿cierto? Si no hay aumento de consumo, pues no va a haber aumento de producción, pero muy lento hacerlo en Colombia. Vamos a ver las cifras de consumo. Entonces, eso, sumado a lo que nos ocurrió con Venezuela, que Venezuela de un momento a otro era nuestro principal socio comercial. Hace 10 años solamente le vendíamos a Venezuela, a Perú y a Curazao. Y Venezuela llevaba la gran participación en las ventas. Y de un momento a otro Venezuela nos dejó de pagar. No cerró las compras, pero no nos pagó. Cuando no le pagan las exportaciones al vendedor y al productor, pues tácitamente se está cerrando el mercado y entonces tocó salir a buscar nuevos destinos. Esas 2 situaciones entonces llevaron a que se creara en Colombia una estrategia de internacionalización de la carne bovina principalmente, y 10 años después tenemos como resultado que hemos logrado abrir más de 20 mercados. Un resultado interesante, positivo, pero corto. Corto en el sentido que no son los mercados de mayor valor, no son los mercados más interesantes en cuanto a precio. Vamos a ver más adelante que son los países principalmente del Medio Oriente y el norte de África, donde nos compran los cortes delanteros, que son los más baratos. Entonces, en el Fondo de Estabilización tenemos esa tarea, y eso lo hacemos a través del otorgamiento de compensaciones a la exportación. Quien exporte desde Colombia recibe un apoyo, una compensación del fondo, y eso le permite lograr tener la competitividad que nos falta para lograr llegar a mercados internacionales. Del total de las ventas de Colombia, cerca del 85-90%
han salido gracias al apoyo que se da desde la gremialidad y desde la parafiscalidad, que como les comento, es dinero, recursos de los mismos ganaderos invertidos en estos mismos ganaderos. En la promoción de las exportaciones, bajo el entendido que al exportar más, vamos a lograr retener vientres y vamos a lograr aumentar la producción, y también se refleja en el tema de los precios. Hace 6 años, el precio por kilo en pie al ganadero estaba aproximadamente en 5.000 pesos, 4.500, 5.000 pesos colombianos, lo que equivale a $1,50 más o menos. Hoy el precio está cercano a los 9.000 pesos, casi el doble, producto del aumento en las exportaciones que generó un aumento en la demanda de animales y logramos cumplir con nuestro objetivo de mejorarle el precio al ganadero. En materia de hato, tenemos el hato número 12 en el mundo. En la región somos el hato número 5. Por supuesto, después de las cifras de Brasil, queda uno, ¿no? Como son una diferencia gigante. Pero tenemos, de pronto lo que analizamos al interior del país y de la federación es que ante los tamaños de hato, tenemos con qué. Tenemos con qué participar en el mercado internacional. Obviamente, entendemos el alcance que podríamos llegar a tener en los mercados, pero porque muchas veces ustedes saben que en estos temas de gremialidad siempre hay personas que se oponen, ¿cierto? Y cuando nosotros estábamos buscando la apertura de nuevos mercados, la crítica que recibimos siempre es: ¿para qué va a abrir mercados Colombia para la carne si no produce nada? Producimos 900.000 toneladas. ¿Qué mercado vamos a alcanzar? Pero es una visión que consideramos desde la federación errónea, porque puede que en efecto no vamos a tener una participación a nivel mundial significativa, pero lo que sí va a ser significativo es el impacto que va a tener esas exportaciones en el sector en Colombia. Eso sí es muy importante, de forma tal que a partir de ver que tenemos un hato cercano a los 30 millones, con un potencial de crecimiento importante, podemos trabajar en aumentar la producción a través del aumento en la demanda. ¿Dónde está ubicado el inventario en Colombia? Este mapa de calor, entre más fuerte el rojo, mayor concentración. Y tenemos aquí que analizar dos cosas. La ganadería en Colombia está en todo el país, desde el departamento de La Guajira, que es lo más al norte, hasta el Amazonas, con diferentes proporciones. De resaltar que el mismo mercado que hemos impulsado de las exportaciones ha provocado una segmentación territorial en la producción, a causa del tema logístico. Esta parte, la parte norte a la izquierda, es la región Caribe. Aquí está Venezuela, estos son los llanos orientales, la Amazonía, donde hay muy poca presencia de animales, pero hay alguna presencia. Por acá está Brasil, Océano Pacífico a la izquierda, Panamá. Entonces, gracias al aumento de las exportaciones, lo que hemos visto es que hay una reorganización del mercado, en donde los animales y la carne salen por el Mar Caribe, salen por Cartagena. Entonces, toda la zona de arriba a la izquierda se está enfocando en los mercados internacionales, y esta parte de los llanos orientales, que tiene una gran capacidad productiva, está de alguna forma supliendo la demanda del resto del país. Entonces, ahí tenemos un primer reto, y es ver que la ganadería en Colombia no está focalizada. Tenemos presencia en todos los departamentos y una presencia que es principalmente pequeños productores, como vamos a ver ahora, y en diferentes especialidades. La orientación de la ganadería en Colombia tiene un 20% dedicada a la ceba, o al engorde, un 39% a la cría, algo que allá denominamos doble propósito, y son predios que se dedican a producir tanto carne como leche, un 35%, y predios especializados,
únicamente en lechería el 6%. Es un sector que genera cerca de 1 millón de empleos directos, y eso se le debe agregar y observar los empleos indirectos que genera la ganadería en Colombia. Tenemos un primer reto y que tiene que ver con la estructura de edad de los productores, que es algo que yo creo que nos pasa en la mayoría de los países productores, y es la concentración de los productores en mayores. Fíjense que el dato, la mayor cantidad de productores está de más de 45 o 50 años. Muy pocos jóvenes están vinculándose con la producción pecuaria, y estamos empezando a trabajar este tema cambiándole el enfoque, porque generalmente se ha trabajado, se ha pensado en el relevo generacional, ¿cierto? Pero tal vez el enfoque que se le debe dar es diferente, y es no pensar en el relevo, sino en la integración generacional. Porque el ganadero va a ser ganadero hasta el último día de su vida, diferente a todos los demás empleos que hay una pensión, una jubilación y termina. El ganadero no, el ganadero va a seguir siendo ganadero hasta el último día. Entonces, lo que estamos tratando de trabajar es buscar esa integración entre las generaciones para buscar que los jóvenes encuentren en el sector pecuario, particularmente en la ganadería, un verdadero proyecto de vida que cumpla con sus expectativas, y como las vimos esta mañana, son diferentes a las que tenemos nosotros y a las que han tenido nuestros padres. Y otro tema que también preocupa mucho es el tema de la formación, de la educación formal en el sector. El 56% de los productores tienen apenas educación básica. Un 25% logran una educación de secundaria y profesional solo el 9.5%. Sin embargo, esta cifra hace referencia a la educación formal, ¿no? Pero no tiene en cuenta la educación no formal y la educación que se hace en el día a día en la producción. Si se lograra meter esa variable, muy seguramente el efecto sería diferente. Otra característica importante del sector ganadero en Colombia es la estructura predial. Hay una falsa creencia que los ganaderos en Colombia hay una falsa creencia que los ganaderos son potentados, son los terratenientes, son los que tienen todo el dinero, y no. Cuando se ven las cifras y las estadísticas, los grandes productores son el 1%. A mano izquierda tienen el cuadro donde hacemos la comparación entre el número de animales y el número de predios. De 608.000 predios que tenemos registrados, 245.000 predios tienen menos de 10 animales. Menos de 10 animales, por supuesto, no es un ganadero grande. Solamente hay 1.569 predios con más de 1.000 animales, que eso sí se pueden considerar ganaderos de una envergadura importante. Y si sumamos de más de 500, son 6.000 predios. 6.000 predios tienen en Colombia más de 500 animales, representa el 1% de la totalidad de la población ganadera. Entonces, es algo que se debe tener también en cuenta para el diseño de las políticas públicas, particularmente en el tema que nos atañe en esta sesión, que es el tema de la identificación y la trazabilidad. Muy diferente buscar la identificación y la trazabilidad con ganaderos y productores de un tamaño importante que con productores de 4 o 5 animales. Nos lleva entonces a mirar cuál es la importancia de la economía ganadera, y encontramos que en cifras el sector agropecuario representa el 5.8% del Producto Interno Bruto en Colombia. La ganadería, solo ganadería contribuye con el 1.7% del Producto Interno Bruto, y frente al sector agropecuario, la ganadería es el 20% y del sector pecuario es la mitad, es el 51%. Y aquí llegamos a la primera conclusión que les estaba de alguna forma adelantando al comienzo de mi intervención, y es: Colombia es conocido por flores, banano y café, pero las cifras estadísticas nos muestran que el sector ganadero
es 1.5 veces el sector avícola, es 1.8 veces el sector cafetero, es 2.5 veces la palma, 3.6 veces las flores, 3.8 veces el sector porcino y casi 5 veces el sector bananero. Y hay varios factores que explican esto. Lo principal es la distribución en el país. El café, la producción de café está muy concentrada en el Triángulo del Café, la zona cafetera, que son 3 departamentos en el centro del país que producen todo el café de Colombia. Hay algunas producciones marginales en el sur, en la Sierra Nevada en el norte, pero la producción fuerte de café está en 3 departamentos. La ganadería está en los 32 departamentos. El banano, también, el banano está también focalizado en el Urabá antioqueño, cerca a la frontera con Panamá, es la parte fuerte de la producción bananera, y el sector cafetero, el sector bananero y las flores, era el que me falta. Las flores están centralizadas en el centro del país, en la sabana de Bogotá están los grandes viveros. Aparte de estos 3 sectores, café, palma y flores, tienen unas amplias barreras de entrada. No es fácil empezar a ser bananero de un día a otro, ni tener un cultivo de flores de un día a otro, ni tener una siembra de café de un día a otro. En cambio, sí puede ser mucho más sencillo tener y empezar con un animal, con 2 animales, con 3 animales. Ese impacto social de la ganadería en Colombia es trascendental. Tanto así que desde la Federación tenemos un programa que se llama Una Vaca por la Paz. Es un programa a través del cual se hace una cena y se subastan animales. Entonces la gente dona animales o dona dinero y con eso se compran animales, vacas preñadas, y la vaca preñada se le entrega a una familia de escasos recursos. La familia de muy escasos recursos con una vaca preñada tiene el ternero, tiene leche, tiene fuente de ingresos, y el compromiso es que una vez nace ese ternero, se lo tiene que regalar a otra familia. Entonces, fíjense el impacto social tan grande que tiene ese programa y de alguna forma la posibilidad que tiene de subsistencia a través de muy pocos animales, a diferencia de los sectores por los que tradicionalmente es conocido Colombia. Entonces, en conclusión, Colombia es un país ganadero. Aquí vemos un poco la cadena de la carne. Hay 19 millones de hembras, cerca de 10 millones de machos, y vemos algunas cifras. La producción de carne, el sacrificio. El último año el sacrificio fue de 3.1 millones de cabezas. Se redujo. Tradicionalmente en Colombia el sacrificio estaba alrededor de los 4 millones y estamos en 3 millones. Pero empieza uno a ver que el consumo no ha caído en esa proporción. Ni las exportaciones han subido de ganado en pie, de manera que se evidencie algún tipo de correlación entre la caída en el sacrificio y alguna de estas variables. Y lo que apareció es el sacrificio informal, que es una variable nueva que está atacando fuertemente el sector de manera importante. Entonces tenemos un sacrificio de 3.1 millones, una tasa de extracción del 15%, es una tasa que se ha mantenido estable a lo largo de los años, con una producción de 939.000 toneladas equivalentes secanal, pero esta es la estimación que nosotros tenemos. Tenemos una producción formal de 707.000 toneladas y estimamos 232.000 toneladas de sacrificio informal, que obviamente al ser informal, pues nos impide tener un dato exacto. Es una estimación que se tiene, pero sí empieza a generar un ruido importante porque no se dan las condiciones de sanidad para ese sacrificio. Son sacrificios que se hacen en potreros, en la trastienda, donde las condiciones higiénicas o son mínimas o no existen, y aparte no hay contribución al fondo parafiscal en retribución del sector. Y el consumo per cápita de 17.7 kilogramos al año. El consumo de carne en Colombia, de carne bovina, ha sido bastante estable. Logramos tener hace un par de años un pico de 20 kilos por año y se ha mantenido entre 18 y 17 con algunas variaciones. El mercado de sacrificio en Colombia es de 11 billones de pesos, esto equivale a 2.824 millones de dólares.
de la parte primaria. Y el valor frente al consumidor ya asciende a 6.161 millones. Esas son dos variables que nos generan mucha inquietud, porque para el ganadero vale 2.824, pero para el consumidor vale 6.161. Hay un gap ahí muy importante que se está quedando en la cadena de comercialización o en la cadena de intermediación, que obviamente necesitamos buscar la forma de tener mejores ingresos para el ganadero. Hay algunas variables que quería mostrarles, como la evolución del peso en pie promedio al momento del sacrificio. En los últimos 10 años hemos tenido unas mejoras importantes. En el 2012 teníamos un sacrificio que estaba por debajo de los 400 kilos por animal y ya hemos logrado aumentar el peso en promedio a los 450. Este es un indicador que nosotros lo vemos como una evidencia de la mejora competitiva, porque el tiempo en lograr mayor peso ha sido el mismo. Entonces hemos tenido mejoras importantes en eso, y también no tan importante en el rendimiento en canal por cabeza. Se ha mantenido un rendimiento entre el 52 y 53%, que no es una variable muy difícil en Colombia de aumentar, de que el animal pueda rendir más para tener una mayor utilidad. Los precios al ganadero se han mejorado en términos nominales de una manera importante, pero no en términos reales. Una gran estabilidad hasta hace 5 años, y a partir del 20, producto de un aumento importante de las exportaciones, se mejoró el precio del novillo gordo por kilo para los ganaderos, que son nuestro objetivo de trabajo principal. En materia de consumo, como les comentaba, tuvimos un pico en el 2009-2010 que llegamos a 20 kilos por año, y de ahí una reducción y un oscilamiento entre 17 kilos y 18. De alguna forma, el crecimiento en el consumo de la carne de res en Colombia no ha sido fácil. Tema inflacionario, pero también un tema de que ha crecido más el consumo de otras proteínas, como lo vamos a ver hace un momento. Y otra variable que también impacta mucho es de dónde adquieren las personas el consumo de esa carne, y encontramos que principalmente más del 70% lo hacen a través de plazas de mercado y de famas. Las famas en Colombia son las carnicerías de barrio, donde se expende carne en caliente. No sabemos si hay una correcta cadena de frío, pero ahí es donde la gente consume más del 70% o adquiere más del 70% de la carne que se vende en Colombia. Cerca de un 20% está en los supermercados y una participación muy baja del mercado internacional. Esta es la comparación del consumo de productos sustitutos en Colombia. La línea roja es el consumo de carne de res, y de alguna forma se ha mantenido constante. Opa. Ya. Aquí está, perdón. La línea roja es el consumo de carne de res, que se mantiene entre esos 17 y 18 kilos por año. Pero fíjense la evolución de la carne de pollo, que es la gráfica de abajo. Ha tenido un crecimiento muy importante el consumo de pollo en Colombia, el consumo de huevo también, el consumo de cerdo también tiene un crecimiento importante, y el pescado. Entonces lo que vemos es, en general, el consumo de proteína en Colombia viene aumentando, pero está aumentando más, o de una forma más rápida, el consumo de pollo, cerdo, pescado y huevos que el consumo de la carne de res. Obedece esto a tema principalmente inflacionario, donde tenemos que el precio de la carne de res, también al consumidor, ha subido más que las otras 3 proteínas. En materia de exportaciones, Colombia en los últimos 10 años, como les comentaba, ha tenido un giro importantísimo frente a los mercados. Teníamos 3 mercados de exportación,
y hoy tenemos una canasta exportadora de más de 20. Nuestro principal socio comercial es Rusia, seguido de Chile, Líbano, Egipto, países del Medio Oriente y norte de África. Sobre las exportaciones de Colombia en carne bovina hay que hacer dos consideraciones. La primera es que, salvo Chile, a los países que le vendemos carne no tenemos tratado de libre comercio. Eso quiere decir que la carne de Colombia ingresa a esos países pagando la totalidad del arancel. Eso ya nos genera una pérdida de competitividad versus países que sí tienen TLC con esos destinos. Y segundo, son cortes delanteros. A Rusia se va más del 50% y es carne industrial, carne para hacer embutidos. Se quedan en Colombia los cortes traseros, que no tienen salida fácil en los mercados internacionales, frente a las posibilidades que tiene Colombia de exportar, salvo el caso de Chile, que Chile tiene una particularidad, es que sí nos ha comprado algunos cortes diferentes y con Chile sí tenemos TLC. Esa canasta exportadora, el crecimiento de esa canasta nos permitió llevar en el 2022 a 40.000 toneladas exportadas, que genera un impacto importante. Y hay otro factor en el mercado colombiano, en la formación de los precios al ganadero, y es el tema de la especulación. Las exportaciones salen por Cartagena, por el puerto de Cartagena. Cuando los ganaderos y las personas en Cartagena ven que viene un barco a cargar animales, al otro día hay 50 o 100 pesos más en el precio del novillo. Y esa especulación juega a veces en contra. No aplica cuando viene el barco porque esos ganados ya están negociados hace un mes, pero sí para el siguiente. Entonces esa especulación juega de manera importante. Y nosotros que en el 2023 tuvimos una reducción muy importante en las ventas, que caímos de 40.000 a 25.000 toneladas exportadas. Este año, para el primer semestre vemos que la tendencia se mantuvo, aunque ya con información que tenemos preliminar de los primeros meses del segundo semestre, esa tendencia de alguna forma empieza a revertirse. Cuando vemos el histórico de las exportaciones, vemos por supuesto crecimientos y caídas, pero la tendencia a largo plazo es de crecimiento en las exportaciones, por supuesto en la medida que Colombia puede participar. En materia de importaciones, Colombia importa 6.800 toneladas en 2022, 6.000 en 2023, con las mismas consideraciones que vimos de la exportación. Tenemos unas exportaciones de 25.000 toneladas el último año, unas importaciones de 6.000. A hoy esas importaciones no están impactando el mercado. A pesar de que de donde vienen, sí tenemos TLC. Tenemos TLC con Estados Unidos, con Chile y con el Mercosur, con Paraguay, con Argentina, con Uruguay. Pero no están impactando negativamente el sector en tanto son importaciones de cortes finos. Cortes de alto valor que van a un nicho muy específico de la población, entonces no tiene un impacto. Pero el hecho de que no tenga un impacto hoy no nos deja tranquilos. De todas formas, la puerta está abierta. Estos países, tenemos TLC, no tienen arancel y nada evita que de un día para otro se puedan aumentar cortes de importación a Colombia de estos países. Frente a la exportación de animales vivos, tenemos una participación que ha también mejorado, incentivado el mejoramiento de los precios pagados al productor. En 2022 se exportaron 392.000 cabezas, 2023 una leve reducción a 300.000 y este año ya la tendencia cambió. Con corte al mes de abril, en 2023 se exportaron 88.509 y para el 24 subimos a 109.000. Se presenta en Colombia esa discusión frente a qué es mejor exportar en pie o exportar carne. Y se escuchan las voces donde se dice que es mejor exportar en carne porque se agrega valor, ¿cierto? Sin embargo, para nosotros como federación es indiferente. Lo que necesitamos es que se exporte en pie o en carne, pero que aumenten las exportaciones. Y también, obviamente, las voces que vienen diciendo que se exporte en carne son precisamente de los frigoríficos y de la industria que necesitan, pues obviamente, su materia. Pero vemos que las exportaciones en Colombia se están generando un efecto muy importante en materia cárnica. En materia láctea,
tenemos la misma composición, obviamente, de lato, y vamos a ver que Colombia produce 7.000 millones de litros de leche al año. Para el productor es un mercado que vale 3.304 millones y para el consumidor final vale 7.439 millones de dólares. Igual hay un gap muy amplio en la industria lechera en Colombia entre lo que vale para el primer eslabón y lo que vale para el tercero. Tenemos un primer reto que es histórico y es estructural en Colombia en el sector lechero y es el acopio formal. En Colombia, de 7.000 millones de litros de leche que se produce, solamente el 50% es adquirido por la industria formal. El resto de leche va al mercado informal. Y aparte de eso, la compra, el acopio de la leche líquida está concentrado en muy pocas empresas. No tenemos un número importante de empresas transformadoras que puedan absorber todo eso. Está supremamente concentrado en muy pocas empresas. 10 empresas, el top 10, acopian la mitad de los litros de leche anualmente. En materia de precios al productor, vemos lo mismo, hay un aumento de precios importante en noviembre del 20 y desde el 2022, finales del 22, comienzos del 23, el país entró en una seria crisis del sector lechero. Crisis motivada por una cantidad de producción que supera de manera importante la capacidad de acopio formal, aumento en las importaciones de leche en polvo, producto principalmente de los tratados de libre comercio suscritos con Estados Unidos y con Europa. El arancel de la leche en Colombia es del 98%, pero con Estados Unidos va en 4.4. Y para partir del 1 de enero, en el contingente, el arancel va a quedar del 2.2. Entonces, un arancel del 2.2%, eso no protege. Ya prácticamente el mercado está abierto. Y con Europa el arancel va más o menos en el 6%. También son protecciones muy bajas. Sí hay un aumento muy importante de las importaciones que viene después del consumo, que lo vamos a mirar. En el consumo de leche tenemos una tasa en promedio de 147 litros de leche habitante año, muy por debajo de lo que dicen los organismos internacionales de consumo. Y en materia de población, en Colombia, la población estamos divididos de acuerdo a los niveles de ingreso por estratos. El estrato 1 y 2 son las poblaciones de menores ingresos, hasta el estrato 6, que representa la población de mayores ingresos. Aquí esto se evidencia que hay una total regresividad en el consumo de productos lácteos. Mientras que las poblaciones más vulnerables tienen un consumo de 28 litros al año, los de mayor ingreso tienen de 179, y evidencia una carencia muy importante de política pública en materia de fomento al consumo de un alimento esencial para la dieta y el crecimiento como lo es la leche. Aquí viene el tema de las importaciones y a diferencia de lo que pasaba en el sector cárnico, donde tenemos exportaciones muy superiores, una balanza comercial superavitaria, en el sector lácteo es totalmente al revés. Tenemos importaciones de más de 72.000 toneladas de productos lácteos, principalmente de leche en polvo, y como les comentaba, viene Europa y Estados Unidos principalmente, tendencia que se ha mantenido, no que se ha mantenido, sino tendencia que comenzó en el 2012, 2013, con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, que arrancó en 2012, y la negociación de ese tratado incluyó que el arancel del 98% a la entrada en vigencia del acuerdo se bajara cerca del 50% y ahí en adelante durante 10 años. En 2023 la tendencia de importaciones fue la misma, más de 72.000 toneladas de productos lácteos importados frente a unas exportaciones que levemente superan los 5.000 toneladas. Entonces un desbalance muy amplio que golpea fuertemente al productor, porque al aumento de las importaciones, obviamente ese aumento de importaciones se traduce en una reducción en el acopio o, en el mejor de los casos, la reducción en el precio pagado al productor. Aquí está la balanza comercial deficitaria para el sector lácteo.
Y para ir comenzando a mirar el tema de la sanidad y el tema de lo que hemos hecho en identificación y trazabilidad, este cuadro o esta evolución de cuadro nos muestra lo que les comentaba al principio de la presentación. A mano izquierda está los brotes de fiebre aftosa en el año 89. Habían 289 municipios con más de 817 brotes de fiebre aftosa. Un sector absolutamente inviable para el mercado internacional. Con esa cantidad de fiebre aftosa era imposible pensar en mercados. Sin embargo, la situación empieza a cambiar un poco a partir del año 94. ¿Por qué el 94? Porque en el 93 se creó el Fondo Nacional del Ganado, que les comenté al principio de la presentación, y comenzamos a vacunar. Cuando se comienza, la vacunación está delegada en Fedegan. El sector privado, obviamente participa el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, el Ministerio de Agricultura, pero lo lidera el sector privado con las 2 vacunaciones al año. Y esas vacunaciones anuales logró ir reduciendo los focos de fiebre aftosa de manera importante hasta llegar al año 2009-2010, donde la Organización Internacional de Salud Animal le dio a Colombia el estatus de país libre de aftosa con vacunación. Es un cambio fundamental para pensar en los mercados internacionales. Aquí está la evolución entre el inventario ganadero y la reducción de los focos de fiebre aftosa. Empieza la vacunación y rápidamente baja los focos de fiebre aftosa, empieza a crecer levemente el hato ganadero, pero fíjense lo que pasó en 2015-2016. Un crecimiento de 5 millones de cabezas. Y eso es algo que es difícil de explicar, ¿cierto? ¿Por qué se dio eso? Y la respuesta que se tiene es que, en efecto, Fedegan venía administrando la cuota de fomento ganadero y lechero, y en el año 2016, por temas de coyuntura política, la administración les retiraba a Fedegan, la asume el gobierno nacional a través de las entidades del ramo, el sector privado como que de alguna forma desaparece de esa administración, y en el 2018 volvemos a tener la administración de la cuenta y empieza otra vez la vacunación a cargo de Fedegan y aparecieron 5 millones de cabezas más. Razón, lo que se percibe es que hubo entrada ilegal de animales de una manera de 5 millones de animales desde Venezuela, por la frontera que tenemos tan amplia, tan porosa y por el negocio tan lucrativo que tiene ese tema. Entonces, por eso se da eso. Y lo otro es que en el 2018 también se dio un brote. Ante esa situación de un brote de fiebre aftosa que tuvimos en el 17-18 y pensando en los mercados internacionales, empezamos un trabajo importante por evitar que un brote de aftosa en el país nos cerrara todas las exportaciones, que fue lo que nos pasó. Se dio un brote en el centro del país, a cerca de 1000 kilómetros de distancia del puerto y donde están los animales que se van a exportar y la carne que sale de esos animales que se va a exportar. Pero por ese brote que se dio en el centro del país, se cerraron todas las exportaciones. Y habían cargamentos en camino, compras futuras, y el impacto fue grande. Entonces, en el 2019, que es el mapa que tienen a mano izquierda, hay 4 zonas en el país. Lo rosado es la zona libre de aftosa sin vacunación que tenemos en Colombia, que principalmente es la isla de San Andrés, el archipiélago de la isla de San Andrés, que pues libre sin vacunación, pero ganado pues muy poquito. Y la zona del tapón del Darién, la frontera con Panamá, que es el otro rojito que ven ahí a mano izquierda, que hay muy poca, pues es una selva bastante inhóspita, ¿no? Esa parte, entonces ahí está, esas son las 2 zonas libres de aftosa sin vacunación. Y tenemos la frontera. En la frontera tenemos un área de supervisión y toda la frontera con Venezuela vigilada, en el cuadro de la izquierda. Y el resto del país era una sola zona. Logramos con la Organización Internacional de Salud Animal dividir el país en más zonas. Se mantiene la zona libre de aftosa sin vacunación, San Andrés y el Chocó, la frontera con Panamá. Se crea la zona verde,
que es la zona Caribe, que es la zona que está enfocada en la exportación de carne y de animales. La zona azul, que es la zona norte, se mantiene la protección en la frontera más fuerte en el gris oscuro y zona de vigilancia, y la zona aledaña a la frontera, y se mantiene el amarillo para el resto del país. Eso nos permite que si eventualmente aparece un nuevo brote de fiebre aftosa en alguno de los departamentos que está en amarillo clarito, pues no se afecten las exportaciones de la zona Caribe. Y eso nos permite tener de alguna forma esa tranquilidad de que un brote no nos va a cerrar todo el país. Y en materia de trazabilidad, luego de tener este análisis general del sector en Colombia, en los últimos 20 años se ha trabajado en el tema, pero no se han tenido los resultados que se han esperado. Hace 20 años, en el 2004, se expidió la Ley 914 y se creó el Sistema Nacional de Identificación e Información del Ganado Bovino, que se llama SINIGAN, muy parecido a como se llama acá también, ¿no? Y en el 2007, en desarrollo de esa ley, salió un convenio, porque la ley en el 2004 es clara y dice que ese Sistema Nacional de Identificación debe ser administrado por FEDEGAN, por su representatividad, por su liderazgo en el sector y por ser el gremio del sector ganadero. ¿Quién más que el mismo sector pueda administrar ese sistema de trazabilidad? En el 2007 entonces arranca el convenio entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FEDEGAN con la ejecución de un plan piloto, y el sistema empieza a avanzar, se empieza a generar importantes avances en identificación y en los primeros comienzos de la trazabilidad. Entendemos, y como lo hemos visto a lo largo de la mañana, identificar es solamente una parte de la trazabilidad, pero es necesaria. Hasta el 2013. En el 2013, decisión política del gobierno decide emitir la ley 1659, y esa ley básicamente lo que hace es decir, ya el sistema SINIGAN no lo va a administrar FEDEGAN, sino lo va a administrar el ICA. El ICA es el Instituto Colombiano Agropecuario, la entidad oficial del agro, y eso trastocó todo el desarrollo que se tenía. Se venía armonizado el tema de identificación, el tema de las guías con el sistema SIGMA, y el sistema de trazabilidad empezaba de alguna forma a coger forma. Y lo que hizo en este caso la autoridad fue desmembrar los tres. Entonces, por un lado se fue la identificación, por el otro lado mandaron el tema de las guías de movilización animal, y la trazabilidad quedó en un tercer espacio en otro lado. Eso desbarató y todo lo que se había logrado avanzar en esos años. Entre el 2017 y 2018 se presenta un brote de fiebre aftosa que obliga a tener una especial protección a la zona de frontera y a la zonificación que vimos en la diapositiva anterior, de lograr dividir el país. Y el último desarrollo desde el 2020 al 2024 es que con información del gobierno se está trabajando en la integración del SINIGAN y del SIGMA, que es el sistema de guías de movilización animal, y de acuerdo a lo que informa el gobierno, esa integración de esos dos sistemas va en el 70%. Lo importante que tenemos que resaltar en este caso es que esta nueva administración, este nuevo gobierno ha intentado, sobre todo en este año 2024, trabajar el tema de la trazabilidad de manera conjunta con el gremio. Es una lección clara que hemos visto el día de hoy. Esto no se puede trabajar ni el gobierno solo, ni el sector privado solo. Si no está esa cooperación y esa alianza público-privada, pero con una base normativa fuerte y mandatoria, el sistema no va a avanzar ni se va a poder consolidar, dadas las competencias de los gremios. Entonces, eso es lo que tenemos en Colombia a hoy, ese avance después de que se desmembró el sistema que se venía armando, se está volviendo a tratar de unir, y se espera que el sistema pueda ser también administrado por la Federación Colombiana de Ganaderos, que es ¿quién más que la Federación tiene la experticia y la concentración en el manejo
del sistema de trazabilidad. Entonces, el sistema oficial de información del sector agropecuario, dentro del cual se enmarca el tema de la trazabilidad, el Gobierno Nacional nos informa que está basado en 3 grandes áreas, que afortunadamente las veo muy articuladas con lo que hemos visto en la mañana de hoy de lo que debe tener la trazabilidad. Un compromiso y política de trazabilidad oficial, con lineamiento claro de política oficial, es decir, la base normativa que lo sustente de manera importante. ¿Cómo va a ser la gobernanza de la información? La interoperabilidad de la información entre el sector público y el sector privado. Muy importante cómo va a ser el uso de la información y la calidad y la gestión como del primer componente. Un segundo eje que es el mapeo de la cadena de suministro y es identificar cuáles son los actores claves y cuáles son los responsables, cómo va a ser ese modelo de acopio de la información y cómo se va a utilizar y cuál es la estrategia para integrar esa información y al final un tercer eje que es el análisis y gestión del riesgo, donde se espera incluir el tema del reporte de la deforestación y la verificación de los requisitos. Y aquí tenemos otro reto muy importante y es que hay deforestación por actividades ilícitas que bajo la fachada de ganadería hacen deforestación para poner un poco número de animales y tener una fachada diferente que es algo muy difícil de manejar. Estos son los 3 ejes del sistema de información del sector agropecuario que se está trabajando, con 9 puntos para el modelo de trazabilidad, que como les comento es el que el gobierno está intentando hacer y desarrollar actualmente. Definir en primer lugar los equipos, compromiso, revisión de normas, donde esperamos que se evidencie la articulación entre el gobierno y FEDEGAN principalmente. O sea, tenemos que estar ahí en primera fila. Una consolidación de la información a partir de lo que hay y el análisis de otras experiencias internacionales como fuente de información importante, desarrollar un plan piloto, analizar el modelo de gestión. Tenemos que hacer todavía todo el modelo de georreferenciación, es un trabajo largo a través de la ruta individual, la ruta asociativa para llegar al final al tema país, la validación de los métodos de reporte de la no deforestación y lo que puede ser de pronto el punto más importante que es el tema de la gobernanza de la información. Cómo va a ser el uso, la recopilación, uso, manejo y administración de la información que se recauda en el sistema, cómo se comunica y lograríamos tener un modelo para la trazabilidad. Finalmente, en materia de interoperabilidad de la información, afortunadamente sí estamos viendo que este nuevo diseño que el Gobierno Nacional está desarrollando tiene en el centro a FEDEGAN y busca que alrededor de FEDEGAN graviten todas las demás instancias relacionadas con el sector. Las instancias que tienen que ver con la producción, las que tienen que ver con el fomento exportador, las que tienen que ver con la competitividad y también las instancias que tienen que ver con los temas ambientales. Para desarrollar todo de alguna forma en 3 puntos, en el buen uso de la información disponible que hay y a partir de lo que hay poder consolidar y levantar el 100% de la información restante y desarrollar la plataforma. Digamos que en este momento en Colombia el sistema de trazabilidad está en diseño, está en elaboración para tratar de unir las piezas que en algún momento se desmembraron. Y como ideas finales y conclusiones, nosotros vemos que la apuesta que se hizo hace 10 años por la internacionalización del sector ha rendido unos frutos muy importantes, frutos que se reflejan principalmente en el aumento de la producción y en el mejoramiento de los precios pagados al ganadero. Entendimos y hoy encontramos un resultado positivo que la mejor herramienta y la mejor camino que teníamos frente a nuestras posibilidades para aumentar esos ingresos al ganadero es a través del aumento de la demanda interna, aumentarla de manera muy lenta, está la demanda del mercado mundial. Se logró aumentar la participación de Colombia en los mercados internacionales y ahora tenemos
una visión también de seguir en ese camino, en donde la trazabilidad oficial está cobrando cada vez un papel más importante. El año pasado logramos abrir China, en septiembre del año pasado se abrió el mercado chino, y en mayo de este año hicimos las primeras exportaciones. De mayo a septiembre, a China se fueron 2.000 toneladas de carne colombiana, que impacta para el sector y para los volúmenes que tenemos, por supuesto impacta. Y tenemos la perspectiva que ese mercado chino y ese mercado de Asia, a donde estamos empezando a entrar, va a generar ese aumento en el consumo que nos va a permitir seguir incentivando la retención de vientre, seguir aumentando la producción y con ello nuestro objetivo principal, que es el mejoramiento de los ingresos al productor. Pero para que todo esto se logre, necesitamos que el tema de la trazabilidad siga funcionando de manera importante. Hoy en día tenemos la identificación para las guías de movimiento animal, pero hace falta que este programa que está en el papel, digamos, se consolide para que Colombia pueda seguir teniendo un aprovechamiento y mejoramiento de su sector a partir de los mercados internacionales. Muchísimas gracias.